Historia, mexicas e incas, elementos en común, página 72. Empezaremos hablando de los mexicas, de la cultura mexica. En su época de máximo esplendor, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, el imperio mexica o aztecas se extendían por una amplia región de Mesoamérica, zona cultural que comprendía parte de México y Centroamérica, incluyendo, además del Valle de México, las costas del Golfo de México y las del Pacífico, el istmo de Tehuantepec y parte de el actual Guatemala. Entre sus principales ciudades destacan Tenochtitlán y Tlatelolco. Los mexicas fueron una de las culturas más grandes de Mesoamérica. ¿Dónde está Mesoamérica? En el actual territorio mexicano, principalmente, y parte de algunos países de Sudamérica como son Guatemala. La cultura inca es una de las grandes culturas andinas. ¿Que dónde se ubica? Se ubica en Sudamérica. ¿En la cordillera de dónde? De los Andes. Ahí encontramos la cultura inca, que fue una de las más importantes y que se encuentra en Sudamérica. La civilización inca, también conocida con su nombre originario como Tahuantinsuyo, fue una de las últimas civilizaciones en el periodo precolombino. Se establecieron en las zonas que hoy en día pertenecen a Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Chile, en el continente sudamericano. Este imperio fue solidificándose hasta hacerse independiente y dominar a otros pueblos de aquella época, hasta que llegó la conquista del Perú alrededor del año 1530 y acabó con el imperio inca. Mexicas e incas, elementos comunes. Los mexicas y los incas tuvieron características en común: el dominio de amplios territorios, sus avances tecnológicos, sus creencias religiosas, la agricultura como base de su economía y el trueque, que era el intercambio de productos. Yo te cambio una gallina, por un kilo de maíz, por así decirlo, ¿verdad? Esto era como base de su economía. Asimismo, ambas culturas fueron conquistadas por los españoles en la primera mitad del siglo XVI, quienes mantuvieron su organización para colonizar sus territorios. Las dos culturas tuvieron gobiernos teocráticos, encabezados por gobernantes llamados Tlatoani, con los mexicas, y Zapá, con los incas, seguidos por los sacerdotes y guerreros, grupos sociales con gran poder, y después el resto del pueblo conformado por agricultores y artesanos. Constituyeron sus dominios. Los mexicas el menos de 2 siglos y los incas el menos de 1. Ambas culturas desarrollaron conocimientos astronómicos basados en la observación del Sol, la Luna y Venus. Llevaron a cabo obras de ingeniería utilizando tecnología rudimentaria. Tuvieron una administración y un ejército que les permitieron controlar extensos territorios y poblaciones de diversas culturas.
prosperaron al concentrar los conocimientos de las civilizaciones mesoamericanas y andinas. En consecuencia, sus obras son hoy patrimonio cultural de los países latinoamericanos y del mundo. Tiempo de reafirmar nuestros conocimientos. 1. Punto y guión. ¿En qué parte del territorio del actual continente americano se desarrolló la cultura mexica? 2. Punto y guión. ¿En qué parte del actual continente americano se desarrolló la cultura inca? 3. Punto y guión. ¿Por quiénes fueron conquistados ambas culturas? 4. Punto y guión. ¿Qué tipo de gobierno tuvieron ambas culturas? 5. Punto y guión. ¿Cómo se llamaba al gobernante de los mexicas? 6. Punto y guión. ¿Cómo se llamó al gobernante de los incas? 7. Punto y guión. ¿Cómo era su organización social o grupos sociales? 8. Punto y guión. ¿Por medio de qué se desarrollaron sus conocimientos astronómicos en ambas culturas? 9. Punto y guión. ¿Cómo controlaron grandes territorios ambas culturas? Ahora bien, se nos pide copiar en tu cuaderno el siguiente diagrama y completarlo con las palabras andinas, clásico, maya, mexica, moché, olmeca y tihuanaco, que son las palabras que hacen falta por ahí. El diagrama primero aparecen civilizaciones americanas. Luego del lado izquierdo, mesoamericanas. Del lado derecho, ¿cuál iría? Andinas, clásico, mayas, mexicas, moché, olmecas o tihuanaco. Pues nos está hablando de las culturas, ¿no? Entonces, iría la palabra andinas, puesto que estamos hablando de las civilizaciones americanas. Del lado izquierdo están las mesoamericanas y del lado derecho estarían las andinas. Para ubicarnos temporal y espacialmente sobre tanto las mesoamericanas, las culturas mesoamericanas y las culturas andinas, pues si quieres retomar la línea del tiempo que está al principio del bloque 3 en la página 58 y 59. Ahí aparecen las culturas mesoamericanas y las culturas andinas. ¿Y cuál es su cronología? Desde el año 2500 a.C., que es el periodo preclásico, y abarca hasta el periodo posclásico, hasta el año 1500 después de Cristo.